Imaginemos por un momento la siguiente escena. A ver, pongámonos en situación. Nos encontramos en una habitación lúgubre. Es el final del verano del año 672. Un ambiente tenso, ¿eh? El aire debía ser denso, casi irrespirable. Totalmente. El rey visigodo Recesvinto acaba de exhalar su último aliento. No hay heredero. Y rodeando el lecho de muerte, la alta nobleza y los magnates palatinos cruzan miradas cargadas de una tensión insoportable. Claro, el vacío de poder. Eso es. Y de repente, un duque visigodo da un paso al frente, desenvaina su espada y le pone la hoja directamente en la garganta a un noble veterano llamado Wamba. ¡Madre mía! Tal cual. O acepta la corona en ese preciso instante, o le rebana el cuello allí mismo. Con esta imagen de violencia brutal y cruda, damos la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva inmersión histórica en Crónico Mundi. Y es una inmersión de verdad absolutamente fascinante. La misión de nuestra crónica de hoy es adentrarnos en la profundidad del implacable y turbulento siglo VII del reino visigodo. Vamos a recorrer un camino plagado de intrigas palaciegas, traiciones inauditas y, venganzas dinásticas. Desde luego, hablaremos de reyes envenenados, de desfiles humillantes sobre camellos y de la legendaria traición que terminó hundiendo al rey Rodrigo. Exacto. Pero antes de desgranar esta historia, es fundamental marcar las fronteras de nuestro relato para quien nos escucha. Sí, muy importante. Para mantener el rigor que requiere esta crónica, hoy nuestra narración culminará exactamente en el instante en que el esplendoroso estado visigodo se desmorona en el campo de batalla de Guadalete. Justo en los albores de la invasión musulmana. Claro. El desarrollo posterior de esa invasión posee una magnitud tal que, exige ser reservado íntegramente para una futura inmersión histórica. Hoy el foco es entender cómo el Regnum Gotorum implosionó desde dentro. Volvamos entonces a esa habitación en Gérticos. Todos los ojos están puestos en Wamba, un noble de sobrada experiencia. La corona se le ofrece, o más bien se le impone, a punta de espada. Literalmente a punta de espada, sí. Pero lo que resulta verdaderamente desconcertante es la reacción de Wamba antes de que la espada roce su cuello. Estalla en llanto. Llora amargamente, ¿sí? Entre sollozos, rechaza la corona. Alega que es un anciano, que sus fuerzas están menguadas y que los desastres inminentes que acechan al reino son demasiado grandes para él. Ostras, es que es una reacción que deja a toda la sala estupefacta. En una cultura guerrera como la goda, ver a un líder llorar y rechazar el máximo poder genera una crisis inmediata. ¿Lógico? De ahí la reacción del duque, amenazando con degollarlo para forzar una decisión. Una elección a vida o muerte en el sentido más literal imaginable. Y Wamba, claro, acepta. Pero aquí es donde la historia da un giro espectacular. Con la espada aún amenazante, impone una condición cargada de un simbolismo político tremendo. Fíjate en esto porque es clave. Se niega a ser considerado rey plenamente allí mismo. Exige viajar hasta Toledo y ser ungido con el óleo sagrado por el obispo Quirico en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Exigiendo ser el primer monarca godo en recibir la sacra unción en la mismísima capital del reino. Y claro, observando estos hechos surge una duda razonable. ¿Era Wamba realmente un anciano asustado que no quería reinar? ¿O su negativa y su exigencia de ser ungido en Toledo demuestran que era un zorro político que buscaba una legitimidad indiscutible antes de asumir el mando? El análisis detallado de sus acciones posteriores desmiente por completo la imagen de un anciano atemorizado. Estoy segura de que Wamba demostró un conocimiento profundísimo de los resortes del poder. ¿Verdad? Absolutamente. Al exigir la unción sagrada en la Basílica Palatina, estaba blindando su posición. La unción le otorgaba un carácter sacralizado. O sea, un escudo divino. Exacto. A partir de ese momento, rebelarse contra él ya no sería solo traición política, sino un sacrilegio directo contra la voluntad divina. Una jugada maestra. Wamba necesitaba esa legitimidad incuestionable porque sabía perfectamente que el trono visigodo era un asiento perpetuamente inestable, siempre sometido a las ambiciones de poderosas familias nobiliarias. Su coronación en septiembre del 672 fue un acto de consolidación de poder deslumbrante. Sin embargo, esa consolidación iba a ser puesta a prueba casi de inmediato. Avanzamos hasta la primavera del año 673. Apenas unos meses después de ceñirse la corona, Wamba debe marchar hacia el norte peninsular. A Cantabria, sí, para sofocar un levantamiento de los vascones. Exacto. Pero mientras prepara la campaña en el norte,
estalla una revuelta masiva en la otra punta de sus dominios, en la provincia narbonense, en la Galia. Una sincronización terrible para el nuevo rey. La insurrección en la Galia comienza bajo el liderazgo de Hilderico, y Wamba, demostrando una inmensa capacidad de reacción, no aborta su campaña del norte. No, ¿qué va? Lo que hace es despachar a uno de sus hombres de mayor confianza, el ilustre duque Paulo, al mando de un ejército para aplastar a los sediciosos de la Narbonense. Y es aquí donde presenciamos un giro argumental de los buenos. Paulo llega a la Narbonense y en lugar de combatir a Hilderico y pacificar la zona, hace exactamente lo contrario. Se une la rebelión. Paulo se autoproclama rey en la ciudad de Gerona, sustituye a Hilderico en el liderazgo y para engrosar sus filas contrata a mercenarios francos y vascones. Tela. Y la audacia de Paulo no se queda ahí. Redacta una carta dirigida a Wamba que es de una arrogancia asombrosa. Es un documento extraordinario por su insolencia. En esa misiva, Paulo se autodenomina Rey del Este y se refiere despectivamente a Wamba como Rey del Austro. Es decir, del sur. Claro. Básicamente está partiendo el reino en dos sobre el papel y retando abiertamente a Wamba a dirimir la contienda en un combate en los ásperos pasos de los Pirineos. ¡Qué barbaridad! Y la respuesta de Wamba ante semejante provocación define por completo el carácter de su reinado. Rodeado de nobles dubitativos en Cantabria, que le aconsejaban retroceder a Toledo para reunir más tropas, Wamba pronuncia un discurso de resonancias épicas. Apela al honor. Sí. Repudia la cobardía e insiste en extirpar la sedición de cuajo. Somete a los vascones en un tiempo récord y lanza sus tropas hacia los Pirineos. Y durante esa durísima marcha, Wamba impone una disciplina férrea casi terrorífica. Castiga sin piedad los saqueos de sus propios soldados contra la población local. No hablamos de simples amonestaciones, ¿no? ¿Qué va, qué va? Llega a ordenar mutilaciones físicas severas para aquellos soldados que cometieran actos de pillaje. Madre mía, con ese ejército implacablemente disciplinado, el avance es imparable. Retoma Barcelona, recupera Gerona, cruza los Pirineos y finalmente sitia a Paulún en Nimes. La victoria es total. El duque rebelde es capturado en el anfiteatro de la ciudad. Pero lo verdaderamente impactante es lo que viene después. El castigo infligido a Paulo es uno de los episodios más visualmente crudos de la historia visigoda. Es que, claro, la ofensa de Paulo había sido mayúscula. Durante la cúspide de su breve usurpación, Paulo había cometido el atrevimiento de coronarse en Gerona utilizando una reliquia incalculable, una corona votiva de oro puro, robada, que había pertenecido décadas atrás al mítico rey Recáredo. Para Wamba, esto no era solo traición, era una blasfemia intolerable. Y para hacérselo pagar, Wamba organiza un desfile triunfal en Toledo, diseñando una escena meticulosamente pensada para destruir el honor de los vencidos. Paulo y sus altos lugartenientes son obligados a desfilar encadenados, con los pies descalzos, vistiendo harapos. Se les inflige una humillación extrema para la nobleza goda. Les afeitan la barba, ¿verdad? Exacto, se les afeita completamente la barba y el cabello, y como colofón del escarnio, son subidos a carros tirados por camellos. Y a Paulo le colocan sobre la cabeza pelada una raspa de pescado a modo de corona burlona, pero viendo esta escena, viendo a la alta nobleza paseada en camello, con una raspa de pescado, parece ir mucho más allá de la mera justicia. Parece una advertencia brutal. ¿No corría Wamba el riesgo de generar un odio insalvable entre las grandes familias al humillarlos tan públicamente? Sin duda alguna. Wamba cruzó una línea de no retorno con ese desfile. El objetivo no era solo castigar la rebelión física, era aniquilar el prestigio social de los conjurados. Claro, destruirlos públicamente. Al raparlos y exponerlos sobre animales foráneos, estaba enviando un mensaje aterrador. El poder del trono es absoluto y no hay clemencia para el traidor. Pero, efectivamente, esta exhibición de fuerza sembró un resentimiento profundísimo. La nobleza y la jerarquía eclesiástica comenzaron a ver en Wamba a un monarca excesivamente autoritario que amenazaba sus cuotas de poder. Y ese resentimiento tardó muy poco en encontrar nuevos motivos para crecer. Tras la victoria militar, Wamba promulga una ley militar de una dureza sin precedentes. La famosa ley militar. El decreto establece que ante cualquier invasión o rebelión, todos los nobles e incluso los clérigos que se encuentran en un radio de 100 millas del conflicto están obligados a acudir al combate inmediatamente.
Y no solo debían acudir ellos físicamente, ¿eh? Estaban obligados a llevar al frente a gran parte de sus siervos y ejércitos privados. ¿Y si no iban? El incumplimiento de esta leva forzosa conllevaba penas que arruinaban a cualquiera: el destierro absoluto y la expropiación total de sus inmensas propiedades. Esta injerencia directa en las riquezas eclesiásticas y nobiliarias incendió los ánimos en la sombra. Lo cual nos lleva a octubre del año 680. Se orquesta entonces una de las conjuras más sofisticadas y de tintes más novelescos de la época. Wamba, estando en palacio, cae repentinamente enfermo de una gravedad extrema. Los indicios apuntan abrumadoramente a que el monarca fue engañado y narcotizado. Y creyendo que el rey agoniza y que la muerte es inminente, los altos dignatarios actúan con una rapidez pasmosa. La celeridad es clave aquí, claro. Le administran el sacramento de la penitencia pública. Le cortan el cabello, le administran la tonsura eclesiástica y le visten con el hábito de los monjes. Todo esto ocurre en la alcoba real, y en esta ceremonia velada participan figuras de inmenso peso político, destacando el influyente obispo Julián de Toledo y un noble muy ambicioso llamado Hervigio. Pero el complot choca con un contratiempo monumental. Pasan las horas, pasan los días, y Wamba no muere. ¡Sorpresa! El rey recobra sus facultades, se levanta de la cama, exige recuperar el trono, pero se encuentra frente a un muro de piedra legal. Un muro infranqueable, construido por la propia legislación visigoda. Los concilios dictaminaban de forma estricta que cualquier hombre que hubiera recibido la tonsura y la penitencia pública quedaba inhabilitado de por vida para reinar. Wamba, totalmente lúcido pero con el pelo rapado y vistiendo hábito monacal, es forzado a abandonar el poder y es recluido en el monasterio de Pampliega. Y Hervigio, el artífice en la sombra, usurpa el trono e inmediatamente suaviza la ley militar de Wamba, haciendo inmensas concesiones. Pero detengámonos en la figura del obispo Julián de Toledo. A ver. Participar en la tonsura forzosa de un rey sedado es un acto escalofriante. Estamos viendo a la Iglesia visigoda actuando no como guía espiritual, sino como la principal fuerza ejecutora de golpes de Estado, para proteger sus propios patrimonios territoriales. Los hechos muestran una instrumentalización total de los preceptos religiosos, de eso no hay duda. La participación del obispo aportó el barniz de legalidad indispensable para el derrocamiento. La Iglesia había acumulado un inmenso poder legislativo. Wamba supuso una amenaza intolerable. El uso magistral de la penitencia demuestra que poseían las herramientas perfectas para destruir a un monarca sin derramar una sola gota de sangre. Hervigio lo sabía, y su primer acto fue devolver esos privilegios eclesiásticos para asegurar su apoyo. Pero la paz que Hervigio compró resultó ser engañosa. Llegamos al final de su reinado en el 687, y la forma en que resuelve su sucesión es un giro extrañísimo. Muy extraño. Al morir, Hervigio nombra sucesor a un noble llamado Égica. Una decisión asombrosa, fíjate, por los vínculos familiares que implicaba. Égica estaba casado con Cixolona, que era la hija del propio Hervigio. Sí. Pero al mismo tiempo, Égica era sobrino directo del depuesto y enclaustrado rey Wamba. El mismo rey al que Hervigio había destronado. Y Égica llega al trono con una sed de venganza implacable, posiblemente instigado por Wamba desde su encierro. Seguramente. Nada más asumir el poder, convoca un concilio para que le liberen del juramento de proteger a la familia de su suegro Hervigio. Y una vez libre de ese juramento, desata la represión, repudia a su esposa Cixilona y lanza una cacería brutal contra toda la estirpe de Hervigio. El reinado de Égica está marcado por esta dureza sistemática. Y es una época sombría porque el reino sufre plagas de peste bubónica y hambrunas severas. Años después, Égica asocia al trono a su joven hijo, Witiza. Al morir Égica en 702, el joven Witiza de unos 17 años reina en solitario. Y da un giro de 180 grados a la política de su padre. Busca congraciarse con la nobleza. Pese a intentar ganarse a todos, Witiza reina poco tiempo. Muere de causas naturales muy joven, rondando los 24 años, en los albores del 710, dejando el reino hundido en crisis social, peste y una nobleza dividida. Esa muerte desata una crisis sucesoria total. La familia de Witiza, liderada por su hermano Opas, intenta retener la corona, pero los nobles eligen a Rodrigo, duque de la Bética, con fuertes vínculos militares. Y la familia de Witiza, lógicamente, considera a Rodrigo un usurpador. Estalla el ambiente de guerra civil.
Rodrigo debe subir al norte a sofocar rebeliones, ya sea contra los vascones o contra un rival llamado Agila II. Y es en este escenario de caos cuando se produce el clímax histórico. En la primavera del 711, mientras Rodrigo está en el norte, las tropas de Tarik desembarcan en el sur. Rodrigo cruza rápidamente la península para hacerles frente. Se encuentran en la batalla de Guadilaca, en Guadalete. Y Rodrigo comete un error fatal. Confía a las alas de su ejército a los hermanos e hijos de Witiza, como Opas y Siseberto. Y esto nos lleva a la anécdota central que sella el destino del reino. La víspera del combate decisivo, los familiares de Witiza negocian en secreto con Tarik. A cambio de mantener intactas sus inmensas propiedades y patrimonios agrarios, acuerdan abandonar a Rodrigo. En pleno combate, los flancos visigodos desertan. El ejército de Rodrigo es masacrado, aniquilando a la élite del estado visigodo. Es fascinante que los nobles witizanos prefirieran pactar con un ejército extranjero invasor antes que ver triunfar a un rival político godo. Es posible que los hijos de Witiza no vieran a Tarik como un conquistador, sino simplemente como una fuerza mercenaria más en su guerra civil privada, calculando terriblemente mal las consecuencias. Todo apunta a esa ceguera táctica, fíjate. Para la familia de Witiza, el enemigo a batir era Rodrigo. Pactar con fuerzas externas no era inaudito en sus guerras civiles. Negociaron pensando que una vez eliminado Rodrigo, los invasores saquearían y se retirarían, dejando el camino libre para retomar Toledo. Un cálculo desastroso. Completamente. Al aniquilar al séquito real, no dejaron un reino intacto, dejaron un estado decapitado, sin liderazgo y con las defensas desarticuladas. La masacre de Guadalete disolvió de un plumazo el tejido institucional. Y además, de forma muy fría y literal, la muerte de Rodrigo y la pérdida del suntuoso tesoro real en Guadalete simbolizan la desintegración total del Regnum Gotorum. Y las consecuencias fueron inmediatas. Tarik marcha imparable hacia Córdoba y Toledo, tomando la capital pacíficamente antes de terminar el año. Un colapso absoluto. Pero la consumación de esta invasión musulmana será, sin lugar a dudas, el foco de la próxima inmersión histórica en Chronicon Mundi.